Hola niños y niñas de cuarto grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a trabajar ahora con la unidad 7, los números decimales. Tenemos ahora el siguiente objetivo: conocer la medida de 0.01 metro. Conocer la medida de 0.01 metro. Para ello, pues vamos a ver la unidad 7, números decimales. Y vamos a recordar, porque allá en tercer grado, nosotros iniciamos el tema de los números decimales cuando vimos las unidades de medida de longitud y hablábamos del metro allá en tercer grado, la unidad de medida de longitud, el metro. Y tenemos aquí para recordar una pregunta. La número 1 dice: ¿para qué sirven los números decimales? Entonces, recordarán que dijimos allá en tercer grado que los números decimales servían para lo que está escrito ahí en rojo. Dice: para representar las medidas que no son múltiplos enteros de la unidad de medida. Entonces, para eso sirven los números decimales, para representar cantidades que no son cantidades enteras, sino que son menos que el entero, que la unidad de medida. Bien, número 2, escriba los números adecuados en cada casilla. Y dice aquí el número 1: al dividir un metro en 10 partes iguales, cada parte va a medir. Recordarán que vimos allá en tercer grado que cuando dividíamos al metro en 10 partes iguales, cada parte era una de las 10 partes en que se dividió al metro. Entonces, a cada parte le llamábamos una décima. Como es una de las 10 partes, entonces es como un 10 al revés, ¿ves? Pero con un punto, 0.1 metro. Entonces, al dividir el metro en 10 partes iguales, cada parte nos va a quedar midiendo 0.1 metro, es decir, una décima del metro. Así le llamábamos a este número, una décima, o lo leemos así, una décima, que representa una de las 10 partes en que se dividió al metro, o una de las 10 partes en que se divide el metro. Bien, la número 2, 4 veces una décima de metro es, 4 veces una décima son 4 décimas, que recordarán ustedes que se escribe 0.4, 0.4 metros. Y la número 3 dice veces 0.1 metro, es decir, veces una décima de metro es 8 décimas del metro, es decir, ¿cuántas veces una décima del metro es 8 décimas del metro? Entonces recordarán ustedes que 8 veces una décima, miren, 8 veces una décima del metro es 8 décimas del metro. Bien, continuamos. Con eso pues nos hemos puesto un poco en contexto de lo que vimos en tercer grado. Tenemos ahora esa imagen ahí, miren que la traigo a colación acá porque es necesario que recordemos también que las unidades de longitud existen varios instrumentos como esos que tenemos ahí, un metro como este o como este, que son cintas que utilizan, por ejemplo, eh, los, los sastres o modistas. Entonces también para las fotografías, o tenemos este tipo de metro que lo usan los carpinteros o los albañiles, los que se dedican a la construcción, y tenemos ahí entonces varias imágenes de lo que es un metro, decimos nosotros en el lenguaje cotidiano. En realidad todos esos son cintas métricas, son cintas métricas que por
hacer más fácil, la gente dice metro. Dame el metro, dice, alcanzame el metro, préstame el metro. Entonces, pero en realidad son cintas métricas. Ya ustedes vieron en tercer grado que era un metro. Y recordarán ustedes que decíamos que un metro eh, era el siguiente. Miren, bueno, aquí no tenemos un metro, tenemos una regla en pantalla, tenemos una regla que mide 30 centímetros. Recordarán ustedes que ese tipo de reglas son las que usan ustedes ahí en sus bolsones para poder hacer algunos rayados en sus cuadernos. Entonces, esa regla también es una cinta métrica, pero esa regla tiene 30 centímetros y un metro, recordarán ustedes que son 100 centímetros. ¿Ves? Entonces, aquí en la parte de arriba, ahí está la cm, miren, de centímetros. Están marcados los centímetros en una regla. Obviamente en esta imagen no vamos a ver el tamaño real, ¿va? Porque solo es una imagen, pero como ustedes ya conocen la regla, entonces es de 30 centímetros o lo que es lo mismo abajo está 12 pulgadas, miren. Pero vamos a meternos al rollo este de entender que eran 30 centímetros, pero el metro son 3 reglas de estas más una parte desde 0 hasta 10 centímetros, porque son 100 centímetros. En ese sentido voy a representar acá, miren, 3 reglas. Ahí hay 1, 2, 3. Esas 3 reglas más otros 10 centímetros más que los pongo ahí, miren, esas 3 reglas, si las unimos ahí y hacemos una sola regla, unimos las 3 reglas más ese otro segmento ahí o pedazo de regla, decimos, de 10 centímetros, si las unimos, entonces junto eso hará una medida de 1 metro. Será una medida de 1 metro. Y recordarán ustedes que como el metro decíamos que lo hacíamos al hacerlo en 10 partes iguales, cada parte nos va a quedar de esto, como este pedazo de regla que está aquí abajo. Entonces nos va a quedar de 10 centímetros y a esos 10 centímetros le llamamos nosotros, o a ese pedazo que mide que mide justamente 10 centímetros, le llamamos una décima del metro. De hecho, vean ustedes que yo puedo dividir esas reglas, las puedo dividir en 3 partes cada una, de 10 en 10, miren, ahí está, divido, miren, 1, 2, 3. Ahora hago la otra división, miren, de 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, y nos va a quedar entonces, miren, 3, 6, 9, 10. 10 décimas. Cada pedazo de eso va a ser una décima del metro. Entonces van a ser 10 décimas en 1 metro, que fue lo que vimos allá en tercer grado. Allá no lo vimos quizás con esta imagen, pero estamos tratando de que ustedes entiendan y sobreentiendan lo que es esa situación. Bueno, continuamos. Tenemos ahora lección 1. Representemos una medida con decimales, dice la lección 1. Y nos dice la letra A que Ana plantó un árbol en el jardín y cada semana marca la altura en un palo para medirla. Miren, ahí está la imagen donde Ana pone un palo vertical ahí, un palo vertical, y pone esta regla ahí para marcar ahí, y luego se trae el palo y lo alinea acá para medir. Entonces viene, esta es la parte que va al suelo, y al poner la regla desde 0, miren, dice que la semana pasada la medida llegó hasta ahí. Entonces aquí tenemos 1 metro, es decir, tenemos las 3 reglas aquellas que acabamos de ver ahí en negro, las que en las imágenes anteriores, más el otro pedazo de 10 centímetros. Entonces, de aquí hasta aquí es 1 metro, miren. Pues bien, si ustedes observan, ese metro está dividido en 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 partes. Es decir, que cada una de estas representa una décima del metro. Es decir, el pedazo de 10 centímetros que vimos en las imágenes de las reglas en negro que presentamos anteriormente. Y por lo tanto, nos damos cuenta entonces que que la semana pasada, miren, mide desde 0 hasta ahí, midió la semana pasada. Entonces, 1,
y un metro con una décima y con 2 décimas del metro. Traigo ahí a colación nuevamente, miren, el, la décima del metro, los 10 centímetros, lo traigo ahí en pantalla. Y de aquí hasta aquí, miren, van a haber 12 de estas, ¿ve? 12, es decir, va a haber un metro más 2 de estas, más, ¿ve? Entonces, porque el metro tiene 10 de estas, dijimos, ¿ve? Entonces 10 décimas más 2, entonces 10 décimas hacen un metro más las 2 décimas. Entonces podemos observar, ahí marco en rojo, miren, lo que mide nada más un pedacito de esto, ¿ve? Es decir, acuérdense que esta solo es una imagen, que aquí en pantalla no podemos presentar la longitud real del metro, porque no es posible, pero ustedes ya entienden lo que es un metro y dijimos que eran 3 reglas más un pedazo como este, ¿va? 3 reglas de 30 centímetros más otros 10 centímetros. Entonces ahí en rojo tenemos una décima del metro y cada segmento de esto representa una décima y hasta ahí hay 10 décimas, entonces es un metro más 1 y 2 décimas. Entonces respondemos, ¿cuántos metros medía la semana pasada? Medía 1 metro y 2 décimas y eso se puede representar como 1.2, miren, 1 metro y 2 décimas. Acuérdense que del punto decimal para la derecha es décima, van las décimas, entonces 1.2. Eso indica 1.2 metros. Acuérdense que estas son unidades, la del 1. Las unidades, si fuéramos para la izquierda, fueran las decenas, centenas, pero del punto para la derecha van las unidades, perdón, las décimas. Del punto para la derecha van las décimas, entonces son 2 décimas, que si lo leéramos todo sin el punto sería 12 décimas. Y eso lo podemos observar acá, miren, hasta 1 metro, 10 décimas, más las 2 décimas son 12 décimas, pero como se forma una unidad, que es el metro, entonces ponemos una unidad, punto, y más las 2 décimas. Ahora, eso fue la semana pasada, 1.2 metros. Pero ahora, en esta semana se movió de ese punto ahí, de 1.2 hasta ese otro punto. Pero si ustedes observan, este metro de 1 hasta 2 también está dividido en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces está dividido en 10 partes, pero vean ustedes que el crecimiento de la plantita no llegó hasta la otra décima, ve, hasta la tercera décima después del metro, sino que se quedó antes. Para ello, entonces, como si agarráramos la lupa, miren, voy a ponerles una lupa acá, como si agarráramos la lupa, miren, para ampliar la imagen y vamos a ampliar esa imagen de ahí para acá y la traemos para acá, ve. Entonces, solo desde ahí para allá, ve, a ver, para ver cuánto es. Entonces, quito nuevamente la lupa y quedamos ya en la imagen, pero es como si ampliáramos eso, es decir, como si lo lleváramos a la imagen real, entonces de lo que debe ser eso, y traemos el punto en rojo. Vean que de ese punto en rojo al otro es lo que creció la plantita en esta semana, entonces es lo que vamos a averiguar. Pues bien, estaba hasta ahí, miren, luego acá estas décimas. Después del metro ahí, las décimas, miren, una décima es hasta ahí y otra décima hasta ahí. Y la tercera décima, que sería hasta ahí, miren, después del metro, pero como la ampliamos, va a decir, entonces nos va a quedar que esto es una décima, o sea, representa todo eso, esos 10 centímetros, ¿ve? Desde aquí hasta aquí, ¿ve? Y hasta ahí otro pedazo de esos que tenemos en rojo ahí de la regla, y de ahí hasta aquí el otro, que hasta ahí serían las 3 décimas. Pero luego esas décimas las hacemos, miren, en 10 partes, hasta ahí es una décima. Al hacerla en 10 partes quedaría como esto, ahí está dividido, miren, entonces cada parte nos quedaría como 1 centímetro. Es decir, lo marco en amarillo ahí, ¿ve? Así nos quedaría cada parte de aquí a aquí, ¿ve? Sería 1 centímetro. De manera que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros, ¿ve? Que es todo eso, ¿eh?
solo sería esto, 1 centímetro. Y por lo tanto, miren ustedes, ¿ve? Una décima era hasta ahí, 2 décimas hasta ahí, y luego dijimos que cada parte de estas es 1 centímetro, 1, 2, 3 centímetros. Lo marco allá en la regla, miren, y esa distancia sería de ahí hasta ahí, sería eso que está en azul, 3 centímetros en su regla de medir, ¿verdad? Entonces serían 3 centímetros. Por lo tanto, ¿cuánto aumentó esta semana? Aumentó esos 3 centímetros y estaba en 1.2 y aumentó 3 centímetros. Pero ¿cómo vamos a representar esos 3 centímetros? ¿Cómo lo vamos a representar? Acuérdense que los 10 centímetros era una décima y eso lo representamos como 0.1, los 10 centímetros, ¿va? Una décima del metro. Ahora, solo 3 centímetros, ¿cómo lo vamos a representar? Y es a lo que vamos a llegar la semana pasada, ¿va? Entonces 1.2, pero aumentó 3 centímetros. Entonces va a ser así, miren, ¿de qué forma podemos expresar la altura de esta semana en metros? Bien, para medir la parte que no alcanza hasta llegar, porque no alcanzaba hasta llegar a la décima aquí del metro. Miren, aquí arriba estaban en décimas, dijimos, no alcanzaba hasta llegar ahí. Entonces lo que se hace es que se divide esa décima, de aquí hasta ahí, se divide en 10 partes iguales y nos queda cada parte de 1 centímetro y una de esas partes se va a escribir 0.01. Miren, ya con un cero más después del punto. La décima solo era 0.1, pero ahora el centímetro va a ser 0.01, centésima. Viene de 100 y miren que es como un 100 al revés, ¿ve? 0, 0 y 1. Acuérdense que el 100 es un 1 y dos ceros y aquí es 0.01, como un 100 al revés, pero con un punto ahí, ¿ve? Y se va a leer 0.01 metro, 0.01 metro o lo que es lo mismo, una centésima del metro. Así se va a leer esto, 0.01 metro o una centésima del metro. Es la manera de cómo lo vamos a leer. Entonces vamos a decir que esta semana el árbol mide mide 1 metro, estaba 1 metro ahí, más 2 décimas del metro, que era una y dos, más 3 veces una centésima del metro, ¿eh? Una centésima del metro. Por lo tanto, va a medir así, miren. Por lo tanto, el árbol esta semana ya va a medir 1.23. Y miren que tenemos el 1 de 1 metro, el 2 de las 2 décimas del metro, y el 3 que es de las centésimas. Y así va a ser esto entonces 1.23. Se va a leer así 1.23 metros. Se puede leer así 1.23 metros o 1.23 metros. Son varias formas en que podemos leerlo. Podemos decir 1 metro y 23 centésimas del metro o podemos decir 1.23 metros, pero ya sabemos que significa 1 metro con 2 décimas y con 3 centésimas. Acuérdense que la décima son 10 centímetros, mientras que 3 centésimas solo son 3 centímetros. La décima son 10 centímetros y son 2 décimas, son 20 centímetros más 3 centímetros, 23 centímetros. Continuamos, tenemos ahora la siguiente actividad, dice cuántos metros mide cada cinta. Pues bien, ustedes van a hacer el mismo análisis, miren que de 0 hasta 1 está dividida en 10 partes y luego de 1 metro a 2 metros está dividido también en 10 partes, por lo tanto, esa parte de hasta ahí es 1 metro, y ahí es 1, 2, 3, 4, 5, 6 décimas, pero hay un poco más, miren, no llegó hasta la décima 7, entonces esa parte es la que ustedes van a dividir esa décima en 10 partes y observarán ustedes que al quedar la décima en 10 partes, miren, de la décima 6 después del metro, 1.6 hasta 1.7, eso es lo que
lo que nos señala ahí, miren, entonces, y se dividió en 10 partes y cuántas se tomaron. Entonces ya vimos ahí que esas partes, ¿qué van a hacer? Van a ser centésimas y la centésima ya saben que se escribe 0.01, pero hay una, dos, tres, cuatro centésimas. Entonces, bueno, harán ustedes el mismo análisis de todos los demás ejercicios ahí para poder identificar cuánto es lo que mide cada cinta. Lo vamos a dejar hasta ahí y vamos perdón, tenemos aquí otra actividad. La actividad 2, señale con una flecha en la cinta numérica la medida indicada. Entonces, con una cinta numérica van a indicar ustedes 0.04. Ahí está dibujada la cinta, solo que ustedes van a representarlo. Ahí está en décimas la división, 0 hasta aquí una décima y hasta ahí 2 décimas, lo cual indica que lo que queda dentro son décimas de la décima, que eso son centésimas. Pues ustedes van a representar 4 centésimas, 17 centésimas y 21 centésimas del metro. Y lo mismo aquí, 1.29. Entonces, lo harán ahí en esas cintas que están ahí. Bueno, esas son las tareas entonces, son 2 ejercicios, la página anterior y esta. Lo dejamos hasta ahí y continuamos con más en una próxima grabación.